El silencio pesado y hueco que seguía mis transferencias bancarias mensuales para las vacaciones extravagantes de mi hijo y mi nuera. Era un recordatorio constante de mis sacrificios ignorados, mi vida drenada por su asumida expectativa. Estaba presente en cuerpo, pero borrada en espíritu, llena de una asfixiante sensación de impotencia. Sin embargo, en mis momentos más profundos de tranquila desesperación, encontré un atisbo de mi verdadero valor, oculto entre las historias que nunca se molestaron en escuchar. Un poder a punto de encenderse. Antes de continuar, no olviden suscribirse mientras escuchan. Y déjenos saber en los comentarios desde dónde sintonizan. Ahora, tomen aire y escuchen con atención. Esta es mi historia. Mi pensión llegaba con la precisión de un reloj suizo, una suma pequeña y confiable. Pero últimamente se sentía menos como un ingreso y más como un mero servicio de transferencia. Cada mes, esos números preciosos aparecían en mi cuenta bancaria, solo para desvanecerse casi de inmediato en el creciente pozo de deudas vacacionales de David y Clara. Nunca lo pedían directamente. Siempre era una petición vaga y suave. «Mamá, andamos un poco justos después de Punta Cana. ¿Podrías echarnos una mano?» O un despreocupado. «Clara encontró estos boletos increíbles para Grecia, pero andamos un poco cortos después del último viaje». Una expectativa silenciosa y asumida, entregada con un aire casual que apenas ocultaba la desesperación subyacente. O quizás el descaro absoluto. Nunca hubo un gracias, ni una sola tarjeta manuscrita. Recordaba sentarme a la mesa de mi cocina, con el suave zumbido del viejo refrigerador como único sonido, mirando los números que se reducían en la pantalla de mi tablet. Los dígitos disminuían, y con ellos mi vida parecía encogerse también. Este pequeño y ordenado apartamento, que alguna vez fue un remanso de paz, se había convertido en una jaula forjada por mí misma. Cada factura que pagaba por ellos, cada lujo que ostentaban en las redes sociales, se sentía como un ladrillo añadido a los muros que me rodeaban. No solo me estaban quitando dinero, era mi futuro, mi propio aliento, mis últimos vestigios de dignidad. Una mañana de martes, el banco envió una notificación. Otro débito directo inminente, un depósito sustancial para un safari de aventura que David y Clara habían reservado. Una excursión de un mes a Tanzania. Mis ojos trazaron los dígitos. Era más de la mitad de lo que me quedaba para los próximos 2 meses. Un leve temblor comenzó en mis manos, una vibración que rápidamente se extendió por todo mi cuerpo. Podía sentir el fino algodón de mi camisón pegándose a mi piel. De repente, demasiado caliente, demasiado constrictivo. La luz del sol que entraba por la ventana de la cocina, usualmente un consuelo, ahora se sentía dura, exponiendo las motas de polvo, bailando en el aire, la capa de suciedad sobre la encimera, los signos visibles de una vida que era incapaz de mantener. No para mí, sino para ellos. Pensé en David, mi hijo, el niño de mejillas regordetas que solía aferrarse a mi pierna, el adolescente que, con ojos sinceros, juró que me cuidaría cuando creciera. Ahora tenía casi 40, con un traje impecable, un coche caro para el que yo había ayudado con el pago inicial, y una esposa, Clara, que ostentaba un diamante que costaba más que mi pensión anual. Ellos estaban bien. No se estaban muriendo de hambre. Sin embargo, era yo quien tomaba decisiones diarias entre productos frescos y otro viaje al pasillo de conservas económicas. La pura injusticia de todo aquello me dejó un sabor amargo en la boca, agrio y metálico, como sangre añeja. Me levanté lentamente. Mis rodillas dolían con una rigidez familiar. Cada movimiento un esfuerzo consciente. Mi reflejo en la ventana oscurecida mostraba a una mujer agotada hasta los huesos. Las líneas alrededor de mis ojos parecían más profundas, marcadas por años de preocupaciones y esfuerzo ignorado.
Un nudo frío se formó en mi pecho, apretándose con cada respiración superficial. Esto ya no era solo por dinero. Se trataba de ser vista, verdaderamente vista, por los sacrificios que hacía, y no recibir nada más que fría expectativa a cambio. Era un cajero automático, una cartera, una conveniencia. Nunca una madre, nunca una persona, solo un recurso desechable. Entré en la pequeña sala de estar, la alfombra gastada suave bajo mis pies descalzos. Mi mirada se posó en el viejo arcón de caoba en la esquina, su tapa siempre ligeramente entreabierta. Dentro yacía mi verdadero santuario, una colección de cuadernos encuadernados en cuero. Estaban llenos de las historias que había reunido meticulosamente en mi juventud, relatos de los ancianos de nuestro pueblo, leyendas locales, cantos populares y proverbios antiguos, todos escritos con mi letra cursiva elegante. Cada página era un hilo que me conectaba con un pasado que se sentía más rico, más auténtico que mi desolador presente. No eran solo historias, eran ecos de una vida vivida por personas que entendían la reciprocidad, que valoraban la sabiduría, que atesoraban el legado. Me senté en el suelo, ignorando las pelusas bajo el sillón, y saqué con delicadeza el cuaderno más antiguo y gastado. El cuero se sentía suave, familiar bajo mis dedos, un vínculo tangible con algo real. Lo abrí en una página al azar, el tenue y reconfortante aroma de papel envejecido y lavanda seca, llenando mis sentidos. Mis ojos recorrieron la escritura familiar, las palabras como un bálsamo para mis nervios a flor de piel, susurrando verdades de una era pasada. Este era un mundo donde la lealtad significaba algo, donde la sabiduría se transmitía, no se ignoraba, donde la familia realmente se apreciaba. Cerré los ojos, dejando que las historias me invadieran. Una rebelión silenciosa contra el peso aplastante de la ingratitud que había definido mi vida durante demasiado tiempo. Yo era Elena Morales, una mujer que lo había dado todo, y se había quedado con nada más que el eco de su propia generosidad. Pero en estos cuadernos, en estas palabras olvidadas, sentí un atisbo de algo nuevo, algo que era total y profundamente mío, algo que ellos no conocían, algo que no podían quitarme. Y mientras el zumbido lejano del tráfico fuera de mi ventana parecía burlarse de mi soledad, comencé a preguntarme, ¿cuánto de nosotros mismos perdemos cuando dejamos que otros definan nuestro valor? ¿Y qué sucede realmente cuando finalmente decidimos reclamarlo? El tenue aroma de papel envejecido y lavanda seca era mi único consuelo. Se aferraba a los gastados cuadernos de cuero. Mi santuario, mi refugio del frío silencio de su ingratitud. Acerqué uno, el más antiguo, con el lomo agrietado, sus páginas suaves y finas por décadas de uso. Mis dedos trazaron la escritura cuidadosa, mi propia letra juvenil capturando las voces del pasado. No eran solo cuadernos polvorientos, eran fragmentos de sabiduría olvidada, ecos de vidas vividas auténticamente en nuestro tranquilo pueblo. Recordaba sentarme a los pies de la vieja Pilar, su voz como hojas susurrantes, contando cuentos a la luz parpadeante del fuego, o extraer con paciencia acertijos de Tomás, el herrero, con las manos nudosas, pero su mente tan afilada como el pedernal. Cada historia, cada proverbio, cada leyenda local, era un pedazo de historia oral, meticulosamente registrado, cada matiz preservado. Era un mundo secreto, un pozo profundo de conocimiento en el que nadie más de mi familia, ciertamente ni David ni Clara, se había dignado a explorar. Mi afición, como ellos la llamaban, era en verdad la dedicación de toda una vida, un dominio silencioso de un arte olvidado. Mis ojos siguieron un canto popular particularmente intrincado, un lamento sobre un espíritu del río que reclamaba lo que era suyo. Las letras fluían, y por primera vez en años no sentí agotamiento,
sino un conocido despertar de un propósito, un zumbido tranquilo bajo mi piel. Este era mi conocimiento, mi conexión con algo real y profundo. No era dinero, ni estatus social, ni la búsqueda interminable de apariencias. Era el poder imperecedero de la historia, y lo tenía en mis manos. Un suave tintineo de mi teléfono me sobresaltó, sacándome de las páginas descoloridas. Era un mensaje de Beatriz, Bea, mi amiga más antigua. Pensando en ti, Lena. Llámame si necesitas a alguien que te escuche, o simplemente una distracción del mundo. Bea siempre lo sabía. Siempre veía más allá de la fachada tranquila, al fondo de las cosas. Le devolví la llamada, mi voz inicialmente vacilante, luego encontrando su ritmo. Bea, comencé. He estado pensando en los cuadernos. ¿Recuerdas cómo siempre decías que debería hacer algo con ellos? Claro que lo recuerdo, Elena. Esas historias son tesoros, auténticas, reales. No como esas cosas brillantes y producidas en masa que todos los demás persiguen. La voz de Bea, cálida y sólida, llenó mi oído. Tienes un don, Lena. Uno raro. Todos esos viejos cuentos, esos proverbios, son parte de ti. Tú eres esas historias. Sus palabras, tan simples pero tan profundas, resonaron profundamente en mí. Tenía razón. Estaba cansada de ser un personaje secundario en las historias de otras personas. Era hora de recordar la mía. Estaba pensando, dije, un leve temblor de emoción mezclado con mi cansancio, en compilar un manuscrito. Solo para darles salida, para compartirlos. Eso es maravilloso, Lena, exclamó Bea, su entusiasmo contagioso. Ya era hora. Has vertido tu alma en esas páginas. La gente necesita escucharlas. El mundo necesita un poco de magia auténtica ahora mismo. Casi podía verla sintiendo al otro lado. Su ánimo práctico y sin rodeos. Un bálsamo calmante. No se trataba de fama ni fortuna ni de probarle nada a David y Clara. Se trataba de honrar a los ancestros, honrar las historias y, lo más importante, honrar la parte de mí misma que había descuidado durante demasiado tiempo. Este fue un acto silencioso de desafío, una reclamación de mi propiedad intelectual, mi voz única. Esto era por las historias. Esto era por mí. Un cambio pequeño, casi imperceptible, comenzó profundamente en mi ser. No era un gran plan de venganza, sino una sutil afirmación de mí misma. Una pequeña grieta que se formaba en los muros que había permitido que se construyeran a mi alrededor. Y mientras sostenía el antiguo cuaderno, sus páginas susurrando secretos de un tiempo en que la sabiduría realmente tenía peso, me di cuenta de que este tranquilo comienzo podría ser el paso más importante que jamás daría. ¿Qué tipo de mundo valora verdaderamente los tesoros silenciosos transmitidos de generación en generación? ¿Y cuánto se pierde cuando olvidamos escuchar? El paquete era modesto, envuelto en papel de estraza, con solo mi dirección de remitente y una oración. Después de semanas de editar cuidadosamente, transcribir meticulosamente y atormentarme con cada palabra, finalmente llevé el manuscrito a la oficina de correos. El aire exterior era fresco, un leve escalofrío que anunciaba el otoño, un marcado contraste con el fuego silencioso que ahora parpadeaba en mi interior. Al entregar la caja, sentí una extraña mezcla de pavor y euforia. Era un salto, un desafío silencioso, un susurro en el vasto e indiferente mundo. Luego vino la espera. Cada mañana, el golpe de la ranura del buzón me provocaba un sobresalto. Cada tarde, el buzón vacío era una silenciosa desestimación. La vida continuaba su rutina. Todavía equilibraba mi escaso presupuesto. Todavía veía las fotos de vacaciones de David y Clara aparecer en mis redes sociales. Cancún. Luego un crucero por el Caribe. Cada una herida silenciosa y autoinfligida. Pero ahora, bajo el dolor familiar, fluía una nueva corriente subterránea. Un hilo de tranquila anticipación. Una esperanza secreta que no me había atrevido a expresar. Ni siquiera a Bea.
Era una apuesta personal, una inversión no de dinero, sino de mí misma, en algo enteramente mío. Las semanas se desdibujaron en un mes. Casi me había convencido de dejar morir la esperanza, de aceptar que mis historias estaban destinadas solo a cuadernos polvorientos y a mi consuelo solitario. Entonces, a última hora de una tarde, una nueva notificación de correo electrónico apareció en la pantalla de mi tablet. El remitente. Ediciones Raíces Antiguas. Mi corazón dio un extraño aleteo sin aliento. Mis dedos dudaron, suspendidos sobre la pantalla. Esto no era un rechazo. El asunto brillaba con curiosa urgencia. Respecto a Ecos del Caserío, Cuentos de la Tierra Ancestral, Elena Morales. Hice clic y las palabras florecieron en la pantalla. Una cascada de genuino entusiasmo. Arturo Soto, editor senior, habló de estar encantado, cautivado, transportado. Llamó a mi obra una joya rara, elogiando su autenticidad y su profunda riqueza cultural. Se me cortó la respiración. Quería ofrecer un contrato editorial, no una negativa cortés, no una sugerencia de revisión, sino una oferta. Una oferta inmediata e inequívoca. Releí el correo electrónico 3 veces. Las palabras borrosas por una repentina película de lágrimas. El silencio en mi apartamento, antes pesado de soledad, ahora zumbaba con incredulidad y una emoción naciente. Las semanas siguientes fueron un torbellino de llamadas telefónicas con Arturo Soto, su voz enérgica y amable. Llegaron los contratos, sorprendentemente justos. Me encontré discutiendo portadas, estrategias de marketing y fechas de publicación con una soltura profesional que no sabía que poseía. Ecos del Caserío, Cuentos de la Tierra Ancestral. Llegó a las librerías no con un estruendo, sino con un zumbido tranquilo y persistente. Se abrió paso en librerías independientes, en bibliotecas, en listas de los más vendidos por interés regional y folclore. La crítica elogió su encanto discreto, su voz genuina, su poder para transportar a los lectores a un mundo olvidado. Mis historias, los susurros de mis mayores, finalmente estaban siendo escuchadas. Luego llegó el primer estado de cuenta de las regalías. Abrí el sobre con dedos temblorosos, esperando a medias una suma simbólica, quizás lo suficiente para una buena cena. Pero los números dentro eran asombrosos. Siguieron más. Al principio llegaron a cuentagotas, luego a raudales, un flujo constante de innegable validación financiera. Mi escasa pensión, antaño un salvavidas para David y Clara, ahora quedaba empequeñecida por los ingresos de mis palabras, mi pasión, mis años de callada dedicación. Esto no era solo dinero. Era una afirmación tangible de mi valor. Una profunda contrapartida a cada factura silenciosa que había pagado por ellos. Era un poder secreto y acumulativo. Sostenía la impresión. El papel crujiente en mi mano. De repente firme. Esto no era simplemente suficiente para cubrir mis gastos. Era suficiente para respirar, para soñar, para finalmente salir de las sombras de sus expectativas. Mi mirada se desvió hacia la ventana. El mundo exterior de repente vasto y lleno de posibilidades. La jaula, me di cuenta, se estaba abriendo. Esta libertad recién descubierta, nacida de lo más profundo de mi ser oculto, era más que solo dinero. Era una promesa, el susurro de una vida que finalmente podría reclamar. Y mientras miraba los números, supe que esto era solo el comienzo de un viaje que ni siquiera podían empezar a imaginar. ¿Qué sucede cuando la voz más silenciosa encuentra su verdadero poder? ¿Y qué deseos ocultos podría desatar tal poder? Los números en el estado de cuenta de las regalías eran asombrosos. Un coro silencioso de vindicación. Durante semanas, simplemente los había contemplado, dejando que el peso de su posibilidad se asentara. Esto no era solo suficiente para la comodidad, era suficiente para la libertad.
Suficiente para finalmente perseguir un sueño largamente olvidado. Una vida en la carretera abierta. La encontré en línea. Una caravana de viaje blanco perla, totalmente equipada. Compacta pero potente. Diseñada para aventureros solitarios. Su diminuta cocina brillaba bajo luces LED compactas. La cama incorporada parecía imposiblemente acogedora. Y la idea de despertarme cada mañana con una vista diferente me produjo un escalofrío. Una sensación que no había conocido en décadas. La compré de inmediato. Sin préstamos, sin deudas, solo mi nombre en el título. Un símbolo tangible de poder recuperado. El acto de enviar ese último correo electrónico a David se sintió extrañamente anticlimático. Mis dedos se cernieron sobre el teclado, pero mi corazón estaba firme. Estimado David, tecleé. Con efecto inmediato ya no puedo ayudar con tus obligaciones financieras. Por favor, gestiona tus propios asuntos de ahora en adelante. Sin explicaciones. Sin disculpas. Solo el borde limpio y afilado de un límite finalmente trazado. Adjunté una breve nota a Clara. Una copia idéntica del mensaje a David. Pulsé enviar. Y sentí una ligereza que no había notado que me faltaba. Como quitarme un abrigo pesado y raído. Mis primeras semanas en la carretera fueron pura y sin filtros liberación. El zumbido del motor de la caravana se convirtió en mi nueva nana. Los paisajes cambiantes, mi obra maestra diaria. Desde las extensas llanuras castellanas hasta las milenarias formaciones rocosas de Andalucía oriental. Cada kilómetro era un paso más lejos de las asfixiantes expectativas que había soportado. Aparqué junto a lagos apacibles, bajo montañas imponentes y en bosques tranquilos y bañados por el sol. Hice café fuerte en mi pequeña estufa. Comí comidas sencillas y vi amaneceres pintar el cielo con colores que nunca supe que existían. La soledad, antes una carga, se transformó en una profunda sensación de paz. Por primera vez, era verdaderamente Elena Morales, desatada, sin ataduras. Esta era mi vindicación. Un triunfo silencioso desarrollándose a lo largo del vasto lienzo de la península ibérica. A medida que los días se adentraban en el inicio del invierno, un ritual particular me traía una alegría tranquila. Cada tarde, al caer el crepúsculo y empezar a colarse el frío, preparaba una taza de té de manzanilla y sacaba uno de mis cuadernos viejos encuadernados en cuero. El suave resplandor de la lámpara de la caravana iluminaba las páginas familiares. Mi escritura juvenil ahora, un eco desvanecido. Ya no los leía para escapar. Los leía para reconectar, para recordar a Skeetil-Lasal, la joven que se había dedicado a preservar estos preciosos fragmentos de las vidas de nuestros antepasados. Era una reafirmación de la riqueza intelectual que siempre había sido mi verdadera fortuna. Un tesoro que ellos no podrían comprender. Una noche de tormenta, en algún lugar profundo de los silenciosos bosques del norte de la península ibérica. La lluvia azotaba las ventanas de la caravana. El viento aullaba como un espíritu perdido. El redoble rítmico de las gotas de lluvia contra el techo, combinado con el suave balanceo de mi hogar móvil, creó un capullo de perfecta soledad. Saqué el cuaderno más antiguo y lo puse sobre mi regazo. Una copia de Ecos del Caserío, reposando a su lado. Sus páginas recién impresas en marcado contraste con los originales descoloridos. Recorrí con la vista un cuento particularmente oscuro, uno que había recopilado de un anciano recluido llamado Viejo Olmo. La historia en sí era una narración caprichosa de un duende travieso del bosque. Pero mientras mis ojos hojeaban el texto familiar, un patrón peculiar saltó a mi vista. Una frase recurrente, una secuencia de números aparentemente aleatoria entrelazada en la narrativa. Una ilustración extraña, casi imperceptible, escondida en el margen del dibujo original. Se me cortó la respiración. Hizo clic. Un escalofrío frío me recorrió la espalda, no por el frío del aire, sino por una comprensión incipiente y chocante. Los cuentos populares,
No eran solo historias. Eran acertijos elaborados, transmitidos de generación en generación. Un código oculto dentro de la narrativa misma. Insinuaban algo mucho más tangible, algo de inmenso valor, una reliquia familiar profundamente entrelazada con la esencia misma de la historia olvidada de nuestro pueblo. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, un redoble frenético contra mis costillas. Esto era más que un libro, era un mapa. Y mientras la tormenta rugía afuera, supe con escalofriante certeza que este descubrimiento había puesto en marcha un juego mucho mayor. Un juego en el que mis ingratos hijos pronto tropezarían sin saberlo. Cuánto de lo que buscamos está oculto a plena vista, esperando los ojos adecuados para verlo. ¿Y qué sucede cuando la codicia finalmente alcanza los secretos ancestrales? La caravana zumbaba a mi alrededor, un capullo seguro. Pero la paz tranquila ahora estaba salpicada de una escalofriante constatación. Los cuentos acertijos, el código oculto dentro de la historia del viejo Olmo, vibraban con un nuevo y urgente significado. Mi percepción del mundo había cambiado. Cada palabra, cada detalle aparentemente inocuo de mi pasado, de repente tenía el potencial de ser una verdad profunda o una decepción insidiosa. El secreto de la reliquia era mío, y solo mío, pero un frío pavor comenzó a apoderarse de mí. Me encontré reviviendo conversaciones recientes. Las llamadas poco frecuentes de David, siempre teñidas de una curiosidad apenas disimulada sobre mi repentina independencia financiera. Los sutiles reproches de Clara, sus preguntas sobre mi nueva libertad, entregadas con una dulzura empalagosa que me erizaba la piel. ¿Siempre habían sido tan transparentes? ¿O mi propia neblina de agotamiento y obligación me había cegado? Un escalofrío me recorrió la espalda. La posibilidad de que estuvieran fisgoneando, buscando la fuente de mi repentina riqueza, se solidificó en una certeza inquietante. Necesitaba tantear el terreno, ver cuán profunda era su curiosidad. Una tarde, mientras estaba aparcada cerca de un tranquilo lago de montaña, llamé a David. Mi voz era ligera, casual. «David, estaba reorganizando unas cajas viejas del apartamento, ya sabes, quitando cachivaches. Encontré el viejo baúl de madera de la abuela. ¿Alguna vez te preguntaste sobre los extraños símbolos grabados en su tapa?» Una pausa. No el sonido habitual, apresurado y distraído de su oficina. Se aclaró la garganta. ¿El baúl de la abuela? La verdad es que no, mamá. ¿Por qué? Su tono era demasiado firme, una fracción demasiado tranquilo. Un destello de inquietud bailó en mi estómago. Más tarde esa semana, apareció un mensaje de texto de Clara. «Elena, me enteré de tu libro. Increíble. Solo me preguntaba, ¿todo eso salió de esos viejos cuadernos por los que solías desvivirte? ¿Los que tenías llenos de notas?» David los mencionó. El mensaje era inofensivo en la superficie, pero la frase casual, la mención específica de toneladas de notas, la forma en que evitó llamarlo cuaderno, y en su lugar se refirió al material en bruto, me heló la sangre. Ellos lo sabían. No solo lo del libro, sino lo de la fuente. Mis meticulosas notas manuscritas. Mi mente se aceleró. ¿Cómo pudieron haber obtenido una copia? Los cuadernos originales estaban conmigo, guardados a salvo en la caravana. ¿Revisaron mis cosas después de que me fui? O quizás, durante el proceso de publicación, un borrador cayó en manos equivocadas. O de alguna manera convencieron a Arturo Soto de compartir una versión temprana. La idea de sus dedos codiciosos manoseando el trabajo de mi vida, los ecos sagrados de mi pasado, buscando un atajo a la riqueza, encendió una rabia furiosa y silenciosa dentro de mí. No solo leían mis historias, las diseccionaban, intentando despojarlas de sus partes. Imaginé a David y Clara, encorvados sobre las páginas de mi guión detallado, con el ceño fruncido,
la frustración aumentando mientras luchaban por desentrañar la deliberada oscuridad de los acertijos del viejo olmo. Solo verían palabras revueltas, no la intrincada danza del dialecto y el doble sentido. Las sutiles claves que solo una verdadera comprensión de la lengua olvidada de nuestro pueblo podría desvelar. Estaban tan lejos, chapoteando en un mar de traducción literal, mientras yo sostenía la brújula. La constatación me produjo una sombría satisfacción. Creían que estaban cazando un tesoro, pero ya estaban atrapados en una trampa de su propia creación. Cambié mi estrategia. No más pruebas sutiles. Ahora simplemente observaría. Dejaría que creyeran que llevaban la delantera. Que se las arreglaran. Yo era Elena Morales, guardiana de los verdaderos ecos. Y estaría un paso, quizás 10, por delante. El juego había comenzado. Una batalla silenciosa de ingenio y legado. Y ellos no tenían ni idea de contra quién estaban jugando realmente. ¿Por qué oscuros caminos nos llevan la desesperación y el derecho? ¿Y cuánto tiempo puede permanecer verdaderamente oculta una decepción cuidadosamente elaborada? Mi ventaja era lo único que nunca podrían robar: el conocimiento. Una vez que la verdadera naturaleza de los acertijos quedó al descubierto, los relatos familiares de mis cuadernos se transformaron en un mapa complejo y de múltiples capas. David y Clara lo sabía. Estarían examinando el libro publicado. Quizás incluso un borrador robado de mis notas originales, tratando de descifrarlos con ojos ansiosos y codiciosos. Pero les faltaba la clave. No entendían la cadencia del dialecto específico del viejo olmo, los sutiles cambios en la tradición del pueblo, los dobles sentidos tejidos en la esencia misma del habla de nuestros antepasados, la callada dedicación de toda mi vida. Mi afición era ahora mi arma definitiva. Recordé las noches pasadas junto al fuego, escuchando a la vieja Pilar tejer hechizos con palabras, o sentada en un porche desvencijado con Tomás, el herrero, mientras explicaba el simbolismo oculto en un pájaro de madera tallado. Sus voces, sus gestos, la forma misma en que daban vida estas historias ancestrales. Eso era el contexto, la gramática secreta de los acertijos. David y Clara, cegados por su deseo de riqueza rápida, solo verían traducciones literales, perdiéndose la intrincada danza de la metáfora y la historia. Estaban tanteando con instrumentos toscos, donde se requería el toque de un cirujano. Desde la tranquila comodidad de mi caravana, aparcadas a kilómetros de distancia, pero de alguna manera más cerca del pulso de nuestro antiguo pueblo, de lo que ellos jamás estarían, comencé mi observación estratégica. Mi tablet, usualmente una ventana a sus ostentosas vacaciones, se convirtió en una herramienta de vigilancia. Vi las publicaciones de Clara en redes sociales insinuando viajes de investigación a archivos locales oscuros, o las vagas menciones de David sobre explorar la historia regional. Era torpe, casi cómico, sus intentos de imitar una verdadera búsqueda intelectual. Visitarían viejos hitos, buscarían polvorientos registros municipales, quizás incluso intentarían entrevistar a parientes lejanos, todo basado en una interpretación plana y literal de mis narrativas complejas y vivas. Los observé moverse, como piezas en un tablero de ajedrez invisible. Imaginé su frustración, sus discusiones, mientras los acertijos seguían eludiéndolos, cada pista falsa, alimentando su desesperación. Creían que el tesoro era un premio simple, esperando ser desenterrado por la pala más rápida. No podían concebir un legado. No de verdad. Esta reliquia no era solo sobre oro o joyas. Era una conexión profunda con generaciones de mi familia. Un hilo simbólico tejido a través de la esencia misma de nuestra herencia. Representaba la resiliencia silenciosa, la sabiduría, el alma de nuestro linaje. Un contrapunto a su mundo superficial y materialista. El juego había comenzado. Una batalla silenciosa de ingenio. Y yo tenía todas las cartas ganadoras.
Casi podía oír el susurro de sus papeles robados, sus murmullos frenéticos, mientras intentaban forzar un significado donde se requería una comprensión más profunda. Cada paso equivocado que daban solo afirmaba mi ventaja, agudizando mi determinación. Mi paciencia silenciosa, antaño percibida como debilidad, se había convertido en un escudo impenetrable, permitiéndome estar siempre, innegablemente, un paso por delante. Y al cerrar el cuaderno gastado, con sus secretos a salvo, supe que la búsqueda del verdadero legado era mucho más intrincada de lo que ellos jamás podrían comprender. ¿Qué tiene realmente mayor valor en este mundo? ¿El brillo del oro? ¿O la sabiduría profunda y duradera de quienes nos precedieron? El aire estaba cargado con el aroma a tierra húmeda y secretos ancestrales. Me encontraba al borde del claro, oculta por las retorcidas ramas de un viejo roble, sus raíces serpenteando como hechizos olvidados en la propia tierra. Ante mí, enclavado en un rincón poco visitado de nuestro antiguo pueblo, estaba el lugar al que el último acertijo del viejo olmo había apuntado verdaderamente. Un pozo de piedra derrumbado, largamente abandonado, cubierto de hiedra. Fue aquí, en este lugar tranquilo y modesto, donde la pista final se revelaría. Lo sabía porque yo poseía la verdadera clave, no en palabras descifradas, sino en los ecos de un lenguaje que solo mi corazón entendía. Entonces los vi. David y Clara, sus figuras recortadas contra la luz menguante. Parecían desesperados. Su ropa estaba manchada de tierra, el cabello desgreñado. Clara aferraba un mapa arrugado, mascullando con rabia, mientras David pateaba frenéticamente las piedras sueltas cerca de la boca del pozo. Estaban frustrados, derrotados por las sutiles capas de los acertijos, aferrándose a interpretaciones literales, ajenos a las verdades culturales más profundas. Su codicia los había traído hasta aquí, pero su comprensión seguía siendo superficial. «Tiene que ser aquí, David». El libro hablaba de agua y profundidad y verdad perdida. La voz de Clara, normalmente tan serena, era estridente, al borde del pánico. «Hemos malgastado semanas. Este viaje de safari costó una fortuna y todavía estamos persiguiendo fantasmas». David gruñó, levantando una roca más grande. La editorial confirmó que el libro se basó en las notas personales de mamá. «Tiene que haber algo. Este lugar simplemente se siente oculto». Se inclinó, haciendo fuerza, su rostro contraído por el esfuerzo. Estaban tan cerca de descubrir la ausencia de su tesoro imaginado. Salí de detrás del roble. Mis pasos apenas un susurro sobre las hojas caídas. El sutil cambio en el aire, quizás un efecto de la luz, fue lo primero que captó la mirada de David. Se quedó inmóvil, levantando la cabeza de golpe. Clara se giró lentamente, su mapa cayendo de sus manos como una pretensión desvanecida. «¿Elena?» La voz de David fue un susurro ronco, una mezcla de sorpresa y temor creciente. «David, Clara», dije, mi voz tranquila, cortando el creciente silencio. No había ira, solo un poder sereno y resuelto. «¿Buscando algo?» Clara se enderezó, sus ojos entrecerrándose. «¿Qué haces aquí? ¿Espiándonos?» La acusación estaba teñida de una defensiva desesperada. «No», respondí, mi mirada inquebrantable. «Simplemente recuperando lo que es mío. O más bien, lo que siempre perteneció a nuestros ancestros». Caminé deliberadamente hacia el pozo, pasando junto a sus figuras petrificadas. «Verán, las historias del viejo olmo no trataban de oro escondido para ser tomado. Eran advertencias sobre la codicia, sobre no comprender la verdadera riqueza». Llegué al pozo, no agachándome como había hecho David, sino metiendo la mano en una pequeña grieta casi invisible en la piedra cubierta de hiedra. Un lugar que conocía desde la infancia. Mis dedos encontraron la familiar frescura de la madera tallada. Lenta y cuidadosamente, saqué una pequeña caja de madera intrincadamente tallada, su superficie pulida por siglos de manejo cuidadoso. Era discreta,
pero su presencia llenó el claro con una energía profunda. Esta era la reliquia, no de valor monetario, sino de un significado histórico y cultural insustituible para nuestro pueblo. La mandíbula de David cayó. Clara jadeó, sus ojos bien abiertos, parpadeando de la caja a mi rostro, y viceversa. ¿Qué es eso? ¿Qué has hecho? Balbuceó, su voz apenas un hilo. Lo que siempre he hecho, Clara, afirmé, sosteniendo la caja con delicadeza. Proteger nuestro legado. Ustedes vieron estas historias como un plano para ganancias rápidas. No entendieron el verdadero significado de los acertijos, el lenguaje real de nuestro pasado. No pudieron. Solo vieron lo que podían tomar. David finalmente encontró su voz. «Esto es un truco. ¿Dónde está el dinero? ¿La fortuna que has estado escondiendo?» Su rostro se contorsionó con una mezcla de confusión y rabia. La fortuna, David, era el valor de estas historias, su riqueza cultural, compartidas a través de mi libro. Expliqué, mi voz firme. Y el único tesoro aquí es este, un pedazo de nuestra historia, transmitido para ser atesorado, no explotado. Hice una pausa, dejando que la verdad flotara en el aire, pesada e innegable. Ustedes, en cambio, no han desenterrado nada más que su propia codicia. Clara dio un paso tambaleante hacia atrás, sus ojos fijos en la simple caja de madera. Su rostro perdió el color. Luego se sonrojó carmesí de humillación al darse cuenta de la magnitud de su fracaso, la vacuidad de su búsqueda. Habían gastado sumas incalculables en su vana búsqueda, solo para ser expuestos, con las manos vacías, por la misma mujer a la que habían despreciado. Sus planes, sus ilusiones de riqueza cuidadosamente elaboradas, se hicieron añicos en el claro silencioso. La justicia, me di cuenta, ya caía en cascadas a su alrededor, no con un rugido, sino con una verdad silenciosa y devastadora. Y a medida que el bosque comenzaba a oscurecerse, supe que finalmente estaban comenzando a sentir el profundo costo de su interminable derecho. ¿Qué queda realmente cuando todas las ilusiones son despojadas? ¿Y cómo juzga el mundo a aquellos que solo valoran lo que pueden poseer? El silencio que se hizo fue más pesado que cualquier palabra pronunciada, denso con su desmoronamiento. David y Clara permanecieron inmóviles, sus rostros un lienzo de incredulidad, luego de horror incipiente. La simple caja de madera, acunada en mis manos, parecía brillar con un poder silencioso que se burlaba de sus esfuerzos frenéticos y manchados de tierra. El claro, antes un lugar de solaz secreto, ahora contenía el filo cortante de su codicia expuesta. Clara fue la primera en romper el silencio, un jadeo ahogado escapando de sus labios. Sus ojos, grandes y salvajes, se movieron rápidamente de la caja discreta a David, luego de vuelta a mí, como si intentara reconstruir una realidad que no podía comprender. ¿Qué es eso?, balbuceó, su voz fina, despojada de su habitual encanto azucarado. Su cabello cuidadosamente peinado, ahora enredado con sudor y agujas de pino, enmarcaba un rostro completamente desprovisto de su compostura habitual. La pulida fachada de su sofisticada apariencia se resquebrajó, revelando una desesperación fea y patética debajo. David, normalmente tan rápido para alardear, permaneció clavado en el sitio, con la boca abierta. Sus hombros, que se habían encorvado por el esfuerzo de cavar, ahora parecían ceder bajo un peso invisible. La rabia inicial que había visto antes, la frustración de su búsqueda infructuosa, se había desvanecido, reemplazada por una palidez cadavérica. Miró fijamente la caja, luego a mí, luego al agujero vacío que habían cavado frenéticamente junto al pozo. La verdad, en toda su cruda simplicidad, finalmente se estaba registrando. Una píldora amarga que le costaba tragar. Sostuve la caja ligeramente extendida, no como una ofrenda, sino como una demostración. Su madera ancestral se sentía suave y cálida bajo mis dedos, un vínculo tangible con generaciones pasadas. Esto, Clara,
afirmé. Mi voz tranquila, firme y resonante en el claro enmudecido es la reliquia, el verdadero tesoro. Sostuve su mirada imperturbable. Ha estado aquí, cuidadosamente oculta, esperando pacientemente durante siglos, transmitida no por mapas escritos para ser tomados fácilmente, sino por historias, por acertijos que requieren comprensión, no solo traducción. Comprensión de quiénes somos, de dónde venimos y qué tiene verdaderamente valor. David finalmente se movió, un paso torpe y vacilante hacia adelante. «¿Esto es una broma, mamá? ¿Una caja de madera? Después de todo esto. Todo el tiempo que gastamos, el dinero... Esto no puede ser». Su voz se elevó, teñida con un peligroso lamento de derecho. «¿Dónde está el oro? ¿Las joyas? ¿La fortuna que nos has estado ocultando?» Sus puños se apretaron a sus costados, su rostro contorsionándose de nuevo, no con rabia, sino con una furia petulante, casi infantil, por negársele algo que sentía que le debían. Él solo vio la ausencia de lo que quería, nunca la presencia de lo que realmente importaba. «No hay oro, David», respondí, mi voz inquebrantable, cada palabra cayendo como una piedra en el aire inmóvil. «No hay joyas. La fortuna, como les dije, estaba en compartir estas historias, su profunda riqueza cultural, a través de mi libro. El libro que me permitió finalmente reclamar mi propia libertad. El libro que ustedes hojearon tan descuidadamente, buscando un atajo». Mi mirada se endureció, recorriéndolos a ambos. Nunca buscaron entender, solo buscaron su propio beneficio. Por eso no pudieron ver lo que tenían delante. Los ojos de Clara parpadearon nerviosamente hacia David. Pero el dinero», susurró, el miedo crudo a la ruina financiera grabado en sus facciones. «¿Tu libro ganó tanto? ¿Dónde está? No puedes quedártelo todo cuando nosotros estamos pasando apuros». Su sentido del derecho, arraigado e inflexible, afloró incluso en su momento de total derrota. Era la misma suposición subyacente que les había permitido desviar mi pensión durante años. La creencia de que mis recursos eran simplemente una extensión de los suyos, para ser tomados a su antojo. «Mi dinero, Clara, es mi dinero», corregí, mi voz cortante, un límite claro finalmente trazado. «Ganado con mi propio esfuerzo, mi propio conocimiento, mi propia pasión. Algo de lo que ustedes dos saben muy poco. Sentí que los viejos patrones de culpa y obligación que me habían tenido cautiva durante tanto tiempo, finalmente se rompían, dispersándose como polvo en el viento. En cuanto a pasar apuros, eso es consecuencia de sus propias decisiones, de sus propios gastos extravagantes, de su completa indiferencia por la responsabilidad personal. No me corresponde a mí arreglarlo. Ya no». El rostro de David se puso carmesí. «¿Cómo puedes decir eso, mamá? ¿Después de todo? ¿Después de todo lo que hemos hecho por ti?» La pura audacia de sus palabras, una distorsión retorcida de la realidad, casi me hizo reír. Realmente creía que era la víctima, que sus acciones, su interminable tomar, eran de alguna manera un acto desinteresado. «¿Todo lo que han hecho por mí?», hice eco, una amarga verdad en mi tono. ¿Se refieren al silencio que recibí a cada rescate financiero? ¿A la suposición casual de que mi mísera pensión era un fondo ilimitado para sus vacaciones exóticas? ¿A la forma en que trataron el trabajo de mi vida, estas historias sagradas, como mero material para una búsqueda de tesoros? Mi voz se elevó ligeramente, no con ira, sino con la tranquila fuerza de una verdad innegable. Me vieron como un recurso, un cajero automático, un fantasma conveniente en el fondo de sus vidas doradas. No como una madre, no como una persona, y ciertamente no como la guardiana de un legado que estaban demasiado ciegos para valorar. Clara de repente cayó de rodillas, no en súplica, sino en una exhibición dramática y patética. «Por favor, Elena», suplicó, su voz quebrada, las lágrimas finalmente brotando en sus ojos. «Estamos desesperados. Las deudas se están acumulando. Podríamos perderlo todo.
La casa, los coches. El trabajo de David incluso está en juego. Esta reliquia tiene que valer algo. Podemos venderla. Podemos pagarte. Solo danos una oportunidad. Su actuación era una artimaña desesperada. Un intento de usar la emoción donde ya no quedaba ninguna. Ella veía la caja como una mercancía, no como una conexión. La miré desde arriba. Las repentinas lágrimas en sus ojos no me conmovían como antes lo habrían hecho. Los años de sacrificios silenciosos, de su profunda ingratitud, habían construido un muro impenetrable alrededor de mi corazón, en lo que a ellos respectaba. Esta reliquia no está a la venta, Clara, afirmé, mi voz fría, desprovista de compasión. Es un pedazo del alma de nuestro pueblo, un testimonio de resiliencia y sabiduría. Pertenece a la comunidad, para ser atesorada y comprendida, no liquidada para una ganancia rápida que cubra su estilo de vida imprudente. Me giré, dando las espaldas a sus formas atónitas y humilladas. Llevaré esto directamente a la sociedad histórica del pueblo. Anuncié, mi voz resonando claramente a través del bosque que oscurecía. Será preservada, honrada y compartida para aquellos que verdaderamente aprecian su valor. Comencé a alejarme, cada paso firme y resuelto, lejos de las sombras de su sentido del derecho, hacia un futuro que era verdaderamente mío. David finalmente rugió, un sonido gutural de rabia impotente. No puedes hacer esto, mamá. Simplemente no puedes. Somos tu familia. Me detuve al borde del claro, girando la cabeza lo justo para que pudieran ver mi perfil. Familia, repetí lentamente, la palabra con un sabor amargo en mi lengua. La familia se construye sobre el respeto, la reciprocidad, el amor, no sobre el tomar sin fin y un derecho asumido a la vida de otro. Tú rompiste esos lazos, David, pedazo a pedazo, con cada expectativa silenciosa, cada sacrificio no reconocido. Me dejaste solo con el eco de mi propia generosidad. Me giré completamente, mi mirada recorriéndolos por última vez. Una despedida a las ilusiones que una vez había sostenido. Ahora estoy reclamando mi eco y mi vida. Me alejé. El suave crujido de las hojas bajo mis botas, el único sonido, dejándolos aislados en el claro que oscurecía. Rodeados por los hoyos que habían cavado en vano, se quedaron con nada más que el polvo de su búsqueda fallida y el pesado lastre de su propia codicia expuesta. La justicia no fue un enfrentamiento grandioso y cinematográfico, sino una verdad silenciosa y devastadora que los desnudó, dejándolos expuestos y vacíos. No se trataba de venganza, sino de equilibrio, del universo corrigiendo un desequilibrio profundo. Mis décadas de sacrificio no habían sido en vano. Habían sido el terreno fértil del cual mi propia fuerza finalmente había florecido. De vuelta en la calidez de mi caravana, la sencilla caja de madera reposaba en mi pequeña mesa, bañada por el suave resplandor de la lámpara. No era dinero, pero era invaluable. Lo presentaría a la sociedad histórica del pueblo, asegurando su legado para las generaciones venideras. Un verdadero testamento de la fuerza tranquila y la sabiduría perdurable de nuestros antepasados. Un contrapunto directo a los valores fugaces y materialistas que casi me habían consumido. Mi viaje continuó. La carretera abierta se extendía ante mí. Ya no una huida, sino un camino de alegre descubrimiento. Cada amanecer traía una nueva vista. Cada kilómetro, un sentido más profundo de mí misma. Yo era Elena Morales, una mujer que había sido un cajero automático, un recurso olvidado, un sacrificio silencioso. Pero ahora era autora, aventurera, guardiana de la sabiduría ancestral. Era libre, libre para elegir, libre para respirar, libre para vivir de verdad. Y en esa libertad encontré una paz más profunda y serena de lo que cualquier oro podría comprar. La tranquila revolución dentro de mí había llegado a su pacífica conclusión. No fue una declaración ruidosa, sino un cambio interno profundo. Una recuperación de la autoestima nacida de las cenizas de la traición.
Aprendí que la verdadera medida de la riqueza no es lo que adquieres, sino lo que preservas, lo que compartes y lo que finalmente te permites ser. ¿Alguna vez has encontrado tu propio poder frente a una ingratitud profunda? ¿O has sido testigo de cómo alguien valientemente reclama su verdadero valor? Sus historias y experiencias son tan importantes, y valoro verdaderamente cada una de sus voces. Por favor, compartan sus pensamientos en los comentarios a continuación. Y no olviden suscribirse para unirse a nuestra comunidad en este viaje de descubrimiento y empoderamiento.